Pero muy buen día, Osito. Pero ¿cómo dice que le va, mi estimado amigo? Y acá bailando mientras vos. Sí, claro. Pero es que así que empezó la semana. ¿Qué le parece? ¿Cómo anda? Bien, raro, porque es una semana corta pero intensa. Y ya me estoy aburriendo de tanto feriado. ¿Qué quiere que le diga? Pero tiene la semana que viene el del 2 de abril también, Oso. Sí, después vienen paros, me parece. Y Estamos después tiene el complicados. paro, y después tiene Semana Santa. Claro. Es joda esto, Oso, es joda. ¿Qué Bueno, quiere que le diga? tenemos un montón de información encima para hoy, así que cuéntenos Y, si hay algo que haya y- pasado y le 25 hago, de marzo. inventé algunas cosas y para así se las repaso rápidamente. ¿Quiere que vaya con nacimientos? Con lo que usted decida, Oso. Yo voy por nacimientos, porque usted me lo dijo. En el 42 nacía Aretha Franklin, que fue homenajeada. Este le va a Fueron, gustar. sí. Antes, en el 40, Rodolfo Mederos, el bandoneonista, ¿lo tiene? Sí, por supuesto. Ese le va a gustar. Qué linda esa. Bueno, tenemos a Reginald Kenneth Dwight, ¿sabe quién es ese? No tengo idea, Oso. Elton John. Ah, bueno, me vuelve loco. Bueno. Después esta chica, Sarah Jessica Parker, en el 65, Ajá. y su amigo, que es de la época de Pelito, yo sé que se juntaba con usted, Adrián Suar, nació un día como hoy. Mire usted, pero claro, ¿cómo que no? Lo veía en pelitos, ¿verdad? Claro, es verdad. Bien. Escúcheme, bueno, ahí vamos a algunos acontecimientos. Estos ya me empiezo a dar cuenta que algunas se repiten. Yo se lo conté detalladamente hace un tiempo, capaz que se acuerda. En 1752, en Buenos Aires, que en realidad era el virreinato del Perú en esta época, se hunde la mayor parte de la catedral metropolitana. Más que se hunde, se viene abajo. O sea, una Ah, catástrofe. recuerdo que lo contó, sí. Bueno, tardaron varios años hasta que se abrió en 1791. Bueno, ya se lo conté con detalle otra vez, no le hago mucho detalle. Escúcheme, 1807 el Parlamento del Reino Unido aprueba una ley que prohíbe el comercio de esclavos. En esa época se utilizaba, ¿no? Sí, Estaba claro. en todo el Imperio Británico. Ajá. Eh, Bueno, o sea, se considera que ahí empieza el fin de la esclavitud. ujú. Pero bueno, opinable. Escúcheme, 1957 el Tratado de Roma. ¿Sabe lo que es el Tratado de Roma usted? Yo sé, pero Están cuéntele a la audiencia. bueno, los gobiernos de Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos firman en Roma un acuerdo en que da el origen a lo que hoy es la Unión Europea. Exactamente. Esta, para mis primos, 1903, se Ujú, fundan los primos, la gloriosa Academia Racing Club, un día ujú. como hoy, de 1903. Muy bien. Escúcheme. También en 1903 el gobierno decreta la restauración del regimiento de granaderos a caballo del general San Martín, Ajá, que había sido disuelta en 1826. bien. Escúchame, esta le gusta. En 1954 RCA fabrica el primer televisor a color, el RCA CT100, Ujú, que tenía 12,5 pulgadas y costaba algo así como $1.000. ajá, Que si con la inflación de hoy deben ser, que no sé, $8.000, era bastante saladito. seguramente, seguramente. Después tenemos 72, la dictadura militar designa como presidente a Agustín Lanusse un día como hoy. Sí, Estamos justo en fechas. Y en el 77 tenemos la desaparición de Rodolfo Walsh, claro. un día como hoy, que se lo secuestraban. Bien. Después le tengo días, si quiere, A vamos ver. rápidamente, tenemos mucho. Es el Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos, decretado Ajá, por la ONU. Entiendo que se refiere a la misma gente de la ONU. ujú, Después tenemos el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de Esclavitud y Trata Transatlántica de Esclavos. Esto tiene que ver con esto que le decía al principio. claro. Y en Argentina le avisamos a los legisladores que no hay nada, ¿eh? Tenemos que poner algo en Argentina. Algo hay que poner, Oso. Sí. Es Algo hay que el poner. Día del Niño por Nacer, Ajá, ¿no? bien. Y es el Día Mundial del Gofre, o también conocido como waffle. Ah, Y eso que le pone dulce de leche. cualquier Así cosa. O que sea, el día del hoy potu puede ser también, sí. también puede tranquilamente, pero no. En este caso es el día del waffle. O sea que usted tiene que comer un waffle con dulce de leche. Le recomiendo fuertemente. Bien, buen producto, sí. Ahora está muy de moda con Nutella, Oso. Digo, pesado, eso es Sí, más pesado que sí, pero vio que se de instaló la Nutella últimamente. Bueno, sí. Es rica, pero es pesadita la Es Nutella. para ponerle un touch, nada Yo más. me acuerdo, le estoy hablando hace mucho tiempo.
coqueteaba con una señorita de origen italiano que viajaba a Italia y me traía Nutella y Qué café grande, Illy. qué grande Yo oso, esperaba, qué grande oso. Sí, hace muchos años. bien. Siga, Escucha, ¿me oso, tiene siga, un pueblito? no se me calle, oso, por favor. Sí. ¿Algún pueblito o algo por ahí? Ay, Dios. Bueno, ¿qué quiere que vaya a pronóstico? Mejor, porque se ve que Pero por favor, le por trajo favor. recuerdo la italiana, oso. Sí, sí, sí. Se vio las noticias que después vamos a desarrollar, se está complicando ahí en Italia, ¿eh? No es un buen Es momento. todo un despelote, o sea, si estamos gobernados por una manga de trastornados mentales, ¿qué quiere que le diga? Pero Escúcheme, digo, pero hablando voy de a empezar a dar italianas, pronóstico de los pueblitos digamos todo. Muy escuche, bonita sí. la señora Giorgia Meloni, ¿no le parece? Bueno, eso sí, sí, digamos que sí, poco bajita esos, pero sí, Pero no bonita. es fea mujer, no, está claro, está claro. Bien, Bueno, estamos, avancemos porque oso, esto ya arranco, tiene una laguna. porque sí, se fue al demonio. Bueno, le busqué pronósticos, hay mucha gente escuchando, entre ellos el invitado, así que si usted ya le quiere dar pronóstico, le quiere dar micrófono. Empezamos bien. Bueno, empiezo con la ingeniería porque se acuerda que esto no está tan sencillo porque Usted yo no va a lo saber veo. encontrarlo. Bueno, le cuento que busqué para este pronóstico un pueblito que se llama Casa de Piedra, oso, o Villa Turística Casa de Piedra, localidad y comuna en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, situada a la vera del embalse Casa de Piedra y en base a cual se desarrolló la localidad. Pertenece al departamento de Puelén y parte al departamento de Curacó. Usted sabe que es la última localidad formalmente fundada en la Argentina. ¿Mm? Así que, vaya el saludo para ellos. ¿Sabe cuánta gente vive en Casa de Eh, Piedra? 2537. No, eso sería un mundo de gente. 185 habitantes según el Censo Nacional 2022. Así que, si tenemos la suerte de que alguno de esos 185 habitantes nos está escuchando, le pronosticamos para hoy 10 de mínima, 19 de máxima, con lluvia, Osito. ¿Mm? Pongan en Twitter de dónde nos están escuchando, que la verdad que nos interesa mucho saber eso. Bueno, Osito, masiva la marcha de ayer, 24 de marzo. ¿Cómo? Yo estoy haciendo la ingeniería para encontrar al invitado, le aviso, Bueno, yo desde mientras ya. le cuento, le doy así como un repaso de las cosas que ocurrieron. Masiva la marcha de ayer, el 24 de marzo, no hubo incidentes, por suerte, confluyeron la CAM por el peronismo, no CAN, radicalismo, la izquierda, parte de la CGT, movimientos sociales y de derechos humanos, y miles de manifestantes sin identificación alguna, Osito. Así que yo celebro de mi lado fervientemente que no haya habido incidentes, y el gobierno movió de dos maneras ayer. Hubo un video que estuvo producido por Agustín Laje, que se posteó en la cuenta oficial, haciendo foco en defender la libertad de conocer la historia completa, o la otra cara de lo que se contó del 2000 para acá, podemos decir. Estoy interesado en entrevistar a este personaje, Oso, ¿eh? Si lo puede conseguir, se lo agradecería. Vamos Eso a por hacer un lado. gestión. Eso por un lado. Y por otro lado, Manuel Adorno anunció que se abrirán totalmente los documentos de la CIDE sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, o sea, la desclasificación total. Cosa que me llama un poco la atención, porque yo tenía en la Eso no cabeza, estaba, ¿cómo? pero no estaba ya hecho eso de haber Claro, desasne. yo tenía en la cabeza que ya se había hecho, creo que en la época de Alverso, pero bueno, le voy a buscar información sobre eso, no tuve tiempo de rastrear esa noticia antigua y aparentemente se le habían entregado, por lo que yo tenía entendido, ya toda esa documentación a los organismos de derechos humanos. Pero bueno, o habrá más o estamos araciando. Entre otras cosas, también el gobierno borró el nombre Centro Cultural Kirchner, el famoso CCK, de la fachada del ahora denominado Palacio de Libertad. ¿Mm? Hizo el anuncio también Adorno y se bajó el cartel, Osito. ¿Eh? Y según información que dio ayer Frankenstein, también viene una desclasificación de archivos que involucran la documentación relacionada con la posible llegada de los nazis a la Argentina en los años 40 y 50. Qué casualidad. ¿Vio? Usted sabe, Oso, que siempre hubo sospecha de que Hitler, bueno, primero que no Sí, falleció en el búnker, por más que los sí, sí. rusos hicieron toda una investigación gigantesca con los temas odontológicos y demás, y aseguraron que estaba muerto. Bueno, siempre hubo versiones de que no había muerto, y siempre Que se dijo estaba en Bariloche. que pasó por la Argentina durante su fuga.
y que estuvo en Sí. 2 o 3 lugares, algo en Bariloche, en Córdoba, en Misiones, y después siguió su recorrido hacia el Brasil. Eso siempre se dijo, bueno, veremos qué hay Igual respecto que de esto. algunos más vinieron, digamos, no tenemos dudas. Hay No, algunos no, que que tenemos vinieron, certeza. no tengo la menor duda, bueno. Pero bueno, hablando particularmente de Hitler, Igual, siempre se dijo eso. el- Esto nace de el- un pedido que surgió de un senador republicano de los Estados Unidos, Steve Daines, que sí. se lo hizo directamente a Taz en una reunión que tuvieron en el despacho en la Casa Rosada el mes pasado. Entre El que- nosotros dos y que no trascienda. A mí me suena más una campaña de desprestigio no, a Juan bueno, Tanda. pero usted porque es un mal pensado, Oso, siempre piensa al revés, atravesado. El jefe de gabinete asegura que no hay ningún motivo para seguir resguardando esta información. Bueno, ¿qué más Tiene razón. pasó, Osito? Tuvimos Nada, novedades de la UNO y de sus causas el viernes. no me digan. Bastante más rápido de lo que se esperaba. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos recursos para evitar una condena en firme. Lo único que queda, que es muy poco probable que avance, los abogados de la UNO tienen hasta el 1 de abril, o sea, nada, para apelar la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo esto es, me olvidé decirlo, por el caso Vialidad, Osito. Por el caso Vialidad, muy Con bien. lo cual, si esto queda firme, no tiene posibilidad de presentarse en las elecciones del mes de octubre, como todos Ah, especulan, ¿no? ¿Eh? Y esto coincidió en paralelo, también de esta casualidad de la vida, con la sanción que le aplicó el gobierno de Estados Unidos a ella, a sus 2 Dios, hijos y a Julio De Vido, prohibiendo su ingreso a la madre patria. escúcheme, en sincronía salió todo Vio eso, que ¿vio? son casualidades, porque esto Marco Cosas Rubio generales, había presentado sí, esta petición durante el gobierno de Old Biden, o sea, ya tenía un buen tiempo. exacto. Pero bueno, justo salió el viernes junto con lo otro, así que está complicado el asunto y la UNO sigue perdiendo poder de fuego de alguna manera dentro de sus filas, porque esto obviamente se aceleró. Se pensaba Pero que esta... escúcheme, también le están dando un cierto protagonismo que podría llegar a ser peligroso, no hay que subestimar nunca. No, por supuesto, nunca. Después tenemos una serie de tweets entre ella y Tac, que se bloquearon, bueno, ya aburren un poco, Usted ¿no? los puede leer, los Con Chemilay. Bueno, Chemi la última Ley, Fenómeno Chemilay. Barrial y todo eso que ya un poco cansa. Me gustó uno que se hizo pasar por fatiga, por Macri, y dice que la llamó para decirle que iba a viajar a USA si quería que le trajera el iPhone 16 Max. Ese me gustó. Bueno, nada. En fin, Osito. Oso, habemos fecha. Tenemos fecha. Ya. ¿De qué? Anote, 17 de agosto del 2025. ¿Anotó? Con el crayón, sí, Bueno, siempre con esa el es crayón. fecha límite para oficializar la candidatura para la elección de octubre. Así que, Ah, eh, usted va, pero- ya se definió claro, usted. está definido. Bueno, nos falta saber si Provincia de Buenos Aires va a desdoblar la elección de su legislatura interna, al igual que lo hizo Cava. Sí, Ahí tenemos toda la interna entre el soviético y la UNO, que está al rojo vivo, Cito. Bueno, hablando de Cava, el 18 de mayo tenemos la sí. elección de legisladores locales de Cava. Se les va calentando, se va Sí, poniendo usted sabe que simpático. el Macri de Overcuque hizo esto para que no se nacionalizara la elección local, pero parece que obtuvo el efecto contrario. Están todos anotados en esta. ¿eh? Sí, Es el sí. famoso fuiste por lana y saliste esquilado. Pasó a tener una relevancia Exactamente. extrema esta elección, Osito. El próximo sábado, o sea, dentro de 4 días, 4 nomás, cierran las listas. Y al momento la mayoría de la fuerza no tiene candidato oficializado. Es un despelote esto. Usted sabe que el PRO tiene un despelote interno, bravo, pues se supone que Sí, la candidata iba a ser María Eugenia Heidi Vidal, pero claro. no quiere ser candidata. ¿Por qué? Entre Ah, otras ¿no? cosas, porque necesariamente tendría que hablar muy mal de su amigo el Guasón, con quien competiría. Ah, Porque claro. el Guasón va con su propio espacio, Sí, va sí. por otro lado. Lo vio que estuvo en el programa de España otra vez, el Android a full. Sí, Eh, sí. y este hombre le roba unos cuantos votos, a todo le roba, porque chupa de Sí, se roba el radicalismo, ingreso, chupa de digamos, todos ¿no? lados. Le diría que hasta algunos peronistas lo votarían. ¿eh? Y encima está ayudando a la pésima gestión que está haciendo el Overcookie, porque acá en Buenos Aires estamos todos recontra caliente con la limpieza de la ciudad, entre otras cosas. Escúcheme, Sí. para destacar, yo, ¿por qué lo votaría a Gozón? Porque dijo que había olor a pichín, ¿vio? Claro, se hizo famoso con el olor a pis que siente en la capital. Sí. Bueno, la Libertad Avanza tampoco tiene candidato definido. Muchos hablan de Adorno, pero aparentemente él tampoco quiere.
Pero más vale estar recómodo ahí con su rol Sí, de pero vocero. se divierte ahí. Pero escúcheme, está tranquilo ahí, pero me parece que lo van a obligar, Oso. Porque en Capital mide muy bien este muchacho. Bueno, ¿Ah, sí? sí, en su defecto iría, si no, Pilar Ramírez, que mejor ni pregunte de dónde salió, Cito. ¿Eh? Sigue sumando amigos, la Libertad Avanza. Bueno, problemas posteriores. Después tenemos en paralelo al amigo de la casa Ramiro Farra, el hombre de la Claro. TUM, desplazado de la Libertad Avanza en este momento. Bueno, iría en principio con su propio espacio, lo que también le restaría votos a Adorno, o al Pilar Ramírez, y al PRO mismo. O a Vidal o a la A Larreta, o todos, sea, entre a ellos todos. estarían todos. Después tenemos el despelote del radicalismo, que se habla que hasta Rulo Lustó podría ir en virtud del problema que tiene. Imagínense la magnitud de los personajes que estamos hablando que se anotarían en una legislativa local, Oso. ¿Mm? Pero Bueno, ahí legislativa local, que no debería tener gran relevancia, pasa a tener relevancia con este claro, personaje. ahí no le cuenta a nadie, pero el que decide es el amigo Angelici, como le dice Pani. ¿Qué te Angelici, dice? expresidente de Boca, claro, maneja el radicalismo porteño, ese muchacho. ¿Mm? ¿Eh? Y el que está contento acá es el amigo Olmos, el peronista que maneja el peronismo porteño, porque el peronismo esta vuelta tiene un candidato decente, podemos decir, que es Leandro Santorro, que tiene su pasado radical, con lo cual capta votos de ahí también, y que ya hizo una muy buena elección como jefe de gobierno en el 2023. ¿Se acuerda que se bajó, que el Overcook le ganó? ¿Y Bueno, usted se imagina al peronismo? y bueno, sería un despelote, Oso, porque este muchacho aparentemente mide 27, 30 puntos. Y si van todos disgregados, olvídese que la gana. Así que imagínese lo que puede llegar a ser este despelote si llega a ganar el radicalismo y si el PRO queda tercero o cuarto. ¿Eh? Hermoso. Porque Piole, majestuoso, y esto es un despelote también porque en ese caso que salga el PRO tercero o cuarto, va a tener muy poco poder de negociación para sumarse a la Libertad Avanza para octubre. Y si no van juntos en octubre, ¿qué pasa, Oso? Bueno, un Se tiene que problemón. complicar de vuelta. No, es un despelote esto. Agarre la bolsa si no van juntos, porque Sí, sí, sí. vaya a buscarla Pero donde quiera. sabe a dónde va a buscar los Bueno. fondos, ¿no? Bueno, Osito, escúcheme, ¿encontró al invitado al final o no? Le mandé por mensaje privado, Gabriel. Estoy Bueno, buscando, te indicate, ha por llegado por favor. un mensaje privado la invitación. Le contamos a la gente y vamos a tener al gran economista Gabriel Camaño para que nos ilustre un poco con todo lo que está pasando. Bueno, ¿qué más tengo para contarle? Bueno, el Senado rechazará finalmente, entiendo que ya está medio cocinado el asunto, los pliegos de García Lasilla y Desprolijo. El problema ya ahora no es tanto Desprolijo, porque como no renunció, la Corte no le quiere tomar juramento y demás, pero el problema sería, mire qué situación macondiana, ¿no? Que el Senado le rechace el pliego a García Lasilla, Sí, ¿no? Y que el tipo esté nombrado por decreto. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? sí, sí. Por eso hay algunos que están incitando a que la Libertad Avance retire el pliego. Porque va a quedar todo para la miércoles, Oso. ¿Me entiende lo que pasa? Usted tiene un tipo que presentó el pliego, que avanzó, que se analizó, que está por votarse, pero que le puede salir en contra, que lo nombró por decreto y ya asumió. ¿Mm? Pero bueno, está acorde a las situaciones macondianas que hay en este, Usted busca en prolijidad este país. donde no la va a encontrar. Bueno, no hay quórum por el momento para la investigación del CryptoGate. En el Congreso no hay quórum por el momento, así que por ahora Libertad avanza tranquila con este asunto. ¿Vieron que Respira Martín Menem. el expert la semana pasada que le hackearon la Le cuenta? hackearon la cuenta, Oso, sí. Hermoso. Fue un gran momento ese, porque tiró la dirección. Bueno, dice que hicieron algunos mangos algunos con eso también. Es fantástico. Sí. Bueno, se terminaron, esto le impacta a usted de lleno, Oso. Se terminaron las moratorias provisionales, Oso. Instrumento que se utilizó exageradamente en las últimas 2 décadas. Bueno, se terminaron y el gobierno dice que no va a renovar absolutamente nada al respecto, pero, como siempre acá hay legisladores que van a presentar proyectos para reinstalarlas de una u otra manera. Así que se viene ese debate en el Congreso también los próximos días, junto con el famoso de ficha limpia, ¿no? Claro. Esto no sabía si ponerlo en la sección política, economía, varios. En varios. Atiéndame, Oso. Jessica Sirio, la tiene usted, ¿no? La muchacha. Sí, sí, la tengo. Bueno, parece que tiene 42 departamentos. Oso.
En el medio del escándalo tras la detención de su esposo, nuevo y flamante, flamante, de 1 año, Elías Pichirilo, por la Gran presunta apellido, estafa gran apellido, millonaria. ¿eh? No dejemos, ¿Cómo? no dejemos pasar el hecho de que es un gran apellido, Pichirilo. ¿Eh? Gran apellido para arquero, Oso. Y en bolsa Pichirilo y se queda con la redonda poniendo punto final este segundo tiempo. Bueno, qué temita el de este muchacho, Oso. Le recuerdo que este hombre está detenido en un contexto delirante, plantándole droga y arma al otro personaje opaco que está en cana, al cual le debía 6 millones de dólares. Sí. ¿Se acuerda este caso? ¿No? Es el de famosas manos amigas. ¿Usted se acuerda cuando decían, no, manos amigas salió a intervenir? Bueno, Sí. eran estos muchachos junto con el croata que está en Canadá ya hace un buen tiempo, ¿no? Sí. Cuevas amigas del muchacho Massa y demás, que bueno, mejor no entrar en detalles. Otra que salió a hablar es Fabiola Yáñez, ¿se acuerda usted de Penélope? Sí, La sí, ex primera dama. Bueno, dio un reportaje. Lo más jugoso de esto es que dice que Alberto está flojo de papeles en materia patrimonial. No me diga, Fabiola, no nos habíamos dado cuenta. Dice, nadie puede creer que este hombre vive hace 15 años en un departamento prestado. Y claro, escúcheme, tiene un auto de hace 15 años. ¿Se acuerda cuando asumió, que fue a asumir con el Toyota? Qué lindo, qué hermoso. Bueno. Y esta fresquita de hace un rato, mire, por decisión del Ministerio de Seguridad Nacional ya no podrán funcionar centros de estudiantes en el ámbito del servicio penitenciario. Oso. ¿Vio? ¿Mm? Sacaron, había Bueno, 3 centros yo de estudiantes, no realmente, están le más. voy a ser sincero, no sabía que existía Yo dentro del creo que servicio nadie sabía penitenciario. que existía tal cosa, así que Claro, bueno, bueno, Patio, nada, trae una resolución publicada en el Boletín Oficial hoy, por terminado este asunto, que, bueno, aparentemente era de interés. Osito, ¿quiere que le cuente un poco de economía? sí, Un claro. poco nada Oh, más. papá, después Porque, tenemos el invitado. y sí, pero el invitado, si no lo conecta usted, mire, no sé. Si no, si usted lo ve, mándenle el micrófono a ustedes, porque yo no lo veo. Bueno, yo no sé ni cómo es, Oso, estoy hablando, no puedo hacer todo junto. Usted sabe que soy una persona mayor ya. No, Gabriel ahí te mandó Mick el oso. Bueno, le cuento que hoy al mediodía, por acá sigue todo esto, el directorio del FMI tiene previsto revisar el estado de la negociación del nuevo plan de facilidades extendidas que otorgaría a la Argentina. ¿Mm? O sea, que ya viene El a staff técnico, ¿o no? claro, ¿cómo? Ah, ahí está Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien. Terminamos rapidito y ya te damos el micrófono. ¿Mm? Perfecto. Quédate en silencio. Gracias, Gaby. Eh, bueno, escúcheme, el staff técnico con Chris Laguita y Scooby-Doo, el Eterno, pondrá en conocimiento de la conducción del organismo los consensos ya alcanzados con el gobierno argentino. Esto es una reunión informal en principio, Oso, que no estaba en agenda, pero aparentemente se disparó en principio tras la aprobación del DNU en el Congreso del otro día. ¿Mm? Mire si mandan ya Bueno, plata. aparentemente, reitero la palabra, aparentemente el préstamo tiene una base de 20.000 millones de dólares, Esto Oso. trascendió, vio que trascendió la semana pasada. Se ascendió, que dice que podría ampliarse encima con los tramos anteriores que no llegaron a desembolsarse, con lo cual es otra pelota de dinero impresionante. ¿Quién va a devolver Esta esto? gente no aprende más. Acá No aplica aprende usted, más, pero aprende los más. vamos a cagar. Ellos no saben, los vamos a cagar. Le van a venir con el verso, no, vamos a poner las bandas, que más de 1.100, que más. Lo vamos a cagar, se lo decimos desde este humilde espacio. No van a cobrar más y después van a salir a llorar, que la deuda de la Argentina es el 80% de la deuda que tiene el organismo. Sí, hermano, claro. Bueno, a nosotros bienvenido, que venga, pero convengamos que bueno, esto se pondría en ciertas condiciones a la utilización de estos nuevos 20.000 millones. ¿Mm? Se habla de un sistema de bandas, como dije recién, el famoso banda, por los cuales entre un mínimo y un máximo el gobierno Tampoco no aprendemos más. intervendría. Ya pasamos por eso, ¿no? Pero bueno. Ya pasamos por esto en la época de Sandler y las bandas, negociando con ¿Se Lipton, el acuerdan hombre los del té. gráficos de las bandas? Me Sí, encantaban. Teníamos toda la era mañana una cosa, estábamos todo el día que fue que le dijo que no se puede sumar a la banda, que dejamos, las bandas tienen un crawling también, que iban Claro. subiendo, después la dejaron fija, unos despelote, horas y horas, viaje, buah. Y también se evalúa, Oso, Sí. que haya otra emisión de Bopreal, Ah, porque mira. claro,
Acá hasta las empresas va presionando, muchachos, los dividendos, no podemos transferir los dividendos. Porque usted sabe cómo funciona esto, estamos acumulando plata, la podemos transferir. Bueno, saldría una emisión de Bopreal, se habla de 7.000 millones de dólares de emisión, que eso serían más o menos los dividendos atrasados. Y bueno, obviamente le vamos a preguntar a nuestro invitado si tiene algo más de información o qué lectura hace todo esto y veremos. A todo esto el viernes, Oso, que fue el último día en Argentina con mercados, tuvimos un dólar blue de 1.280, CCL 1.289, 1.288, todo muy parejito, Oso. Todo muy parejito, sospechosamente. Salvo el oficial, que lo tenemos a 1.091. Todo lo demás parejo. Un riesgo país de 7.69. ¿Y cómo estuvieron ayer los mercados con Macondo cerrados? No, ayer muy bien. Ayer tuve el S&P 1.76 arriba, Nasdaq 2.27. Y es más, le comento que, bueno, Argentina no acompañó mucho, también no teníamos mercado acá, pero terminó todo medio Rogelio. Sí. Y hoy estaba todo rojo, y yo se lo dije a Capa, que acá nos está escuchando, que empezaba Café Macondo y se ponía verde, y así fue. Tenemos qué grande, bueno, arriba. Para alegría de la audiencia, entonces, mejor, si se va poniendo verdecito. Sí. Bueno, vamos a dejar la parte de economía para hablarla con Gabriel, ¿le parece? Y le doy solamente un par de apostillas internacionales. Por favor, Oso, en este despelote infernal, lo quiero decir con todas las letras, que es el mundo comandado por gente que está completamente loca. Escúcheme, ¿a usted lo agregaron en algún grupo de WhatsApp alguna vez sin saber qué era y sin su autorización? De padres de colegio que no me correspondía. Es muy bueno. No, esa es genial, porque ya los grupos de padres de colegio, al igual que los de los consorcios, de los barrios, de los edificios, son insoportables. Y encima le agregan a uno que no corresponde, es terrible. Pero se puede divertir porque dicen cualquier cosa. Total. Hermoso. Dice, no, yo no estoy de acuerdo, quiero que paguemos un viaje a la luna en lugar de a Bariloche. Yo pago en efectivo. Bueno, resulta un escándalo en Estados Unidos, porque agregaron, bueno, perdón, yo le cuento esto lo que se vendió, ¿no? Vamos a ver, esto de qué hay verdad de esto, no sé, pero agregaron a un grupo de chat a un periodista de Estados Unidos, un chat donde hablaban de planes secretos para atacar Yemen. En ese chat teóricamente está el ministro de Defensa de Estados Unidos, el vicepresidente de la República, el jefe del Pentágono y varias primeras líneas. Y lo agregaron aparentemente un periodista. Y estaban, che, escuchame, ¿te parece que le damos a Yemen? Hay un despelote. ¿Pero quién era el administrador del grupo? Hermoso. El administrador no sé quién es, pero es una locura. Si esto es verdad, es una locura. Bueno, se hizo viral este asunto porque aparentemente estaban hablando de un ataque a Yemen, porque usted sabe que Yemen está en el tema de los hutíes en Yemen, bancado por Irán, y bueno, desde ahí atacan a Israel, atacan a los barcos que van por el Mar Rojo, en fin, toda una serie de cuestiones, donde Estados Unidos teóricamente va a atacar. Entonces en un chat estaban, bueno, atacamos mañana, pasado, qué sé yo, y esto es lo más llamativo, hablaban peste de los europeos, y eso es lo que aparentemente causó el máximo revuelo en Europa. Sí, es un problema. Que no sé si vio la tapa con la que nos despertamos hoy, en un diario prestigioso. No la vi. Sí, la vio. De ABC. Sí. No la vi. Bueno, ¿qué más tengo para contarle? Si esto es verdad, un problema de seguridad nacional para Estados Unidos impresionante y para el mundo. Y bueno, tenemos el Papa, que está aparentemente bastante mejor, se lo vio por un momento y dio un mini discurso. Reducida, pero se movía, digamos. Se movía y le dieron 2 meses más de reposo. ¿Y qué más le puedo contar? Lo último, la Unión Europea pedirá a los europeos que almacenen víveres y productos esenciales por si estalla una guerra, Oso. Y por eso le digo que por ahí tiene que ver con todo esto. Esta es la etapa que usted me decía, perdón, no lo entendí. Escúcheme, el plan de Bruselas propone que las familias mantengan una reserva de elementos esenciales para ser autosuficientes al menos durante un periodo de 72 horas. Bueno, la verdad que parece como poco, ¿no? ¿Quién no tiene 2 paquetes de arroz como para bancar 72 horas? ¿Qué quiere leer? A mí no. Bueno, por último, Oso, siendo 8:59, le cuento 2 cortitas. Un desastre el tema de los asesinatos en Provincia de Buenos Aires y los jubilados, Oso. 12 casos en lo que va del año con un nivel de violencia. El último, una jubilada de 90 años, Beatriz Bacareza, que la ataron a la cama, la atacaron, la murieron a golpe para sacarle 40.000 pesos. ¿No? Una cosa impresionante que no da motivo de risa ni mucho menos, un desastre. Y por último, bueno, después de la gran victoria de la Escaloneta en Montevideo ante Uruguay, con un golazo de Thiago Almada,
que lo hizo atragantar con la heladerita Bielsa, que estaba sentadito ahí al lado. Vamos por Brasil en el Monumental esta noche a las 9, Osito. Y picanteó, vio que leía el Sí, brasileño. Rafinha picanteó el clásico y Scaloni estuvo bien, dio un mensaje pacificador, digamos, dijo que es un partido de fútbol que termina a los 90 minutos, vuelve De Paul y empatando Argentina está clasificada, Osito. Bueno, acá estoy, le dejo el programa al invitado, a Gabriel Camaño. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí ustedes? Escuchamos lo suficientemente bien. Bueno, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede y muchísimas gracias por esta gentileza nuevamente, Gabriel. Bueno, No, ahí, gracias a ustedes, como siempre. ahí comentábamos lo que está trascendiendo el tema de fondo. ¿Tenés algo para agregar o para comentarnos al respecto? Sí, a ver, un par de cosas. Es un acuerdo que viene recontra hablado, ¿no? Hace varios meses que venimos hablando del acuerdo con el fondo, con lo cual, viste, el impacto en mercado va a depender, o sea, podríamos tener un acuerdo bueno, pero que no sea tan bueno como lo que esperaba el mercado y capaz que el mercado no te lo festeja mucho o no te lo festeja directamente, porque ahora empieza a ser el mercado contra las expectativas que se generaron, ¿no? Y ahí el gobierno subió bastante la apuesta en la previa. Así que hay que ver eso, digamos. A mí me parece positivo. Argentina necesita un acuerdo con el fondo, primero para refinanciar todo lo que le tiene que pagar el fondo. Claro. Ahí. Los próximos 4 años son de capital solamente 14.400, una cosa así de millones que hay que pagarle. Y si le sumás intereses, son más de 20.000 millones lo que hay que pagarle. Entonces, Argentina sí o sí necesita un acuerdo con el fondo. Así que eso, y después, bueno, lo que vos decías antes, ahí las dudas del mercado son qué va a pasar con el régimen cambiario en el corto plazo y después de la unificación, y difícilmente eso lo podamos saber en la previa, ¿no? Lo deberíamos, si todo es lógico, lo deberíamos saber con el acuerdo aprobado. Gabriel, pero vos te imaginás algún cambio en el régimen cambiario preelecciones? Y mirá, al fondo mucho el blend no le gusta, al fondo no le gusta tampoco que intervengan fuerte en paralelos, así que me imagino que algo por ese lado va a haber en la previa. De hecho, si te fijás, ya a partir de febrero la forma de intervenir en paralelos cambió, no es igual, Totalmente, digamos, y el mercado como que hizo caja de eso, lo tomó en cuenta. Así que sí, me imagino que el mercado mira esas dos cosas, digamos. En la previa de las elecciones tenés a favor, digamos, la cosecha, pero también quedan claro que cuando hay incertidumbre cambiaria, por más que te hagas cosecha, te liquidan menos, digamos. Fíjate la última semana. Así que eso me imagino. Lo perdimos a Mac. Gabriel, y esta semana, bueno, viste que tuvimos una semana movidita, dólar futuro, que se picó. Ahí, ¿qué entendés que pasó ahí? Porque parecía que se preciaba una devaluación, pero era inmediata, se estaba pagando una tasa de dólar futuro altísima. Eso es una pregunta recontra interesante. Ahí lo que hubo fue un overshooting de las implícitas, digamos. Es un tema de congestión, te diría yo. Venían todos, digamos, destapados y de repente hubo un problema de coordinación que todos salieron a cerrar o a cubrirse al mismo tiempo, el precio de la cobertura voló. Pero una vez que pasó ese pico de congestión, digamos, en la búsqueda de cobertura, esas tasas bajaron, pero no volvieron a los niveles previos, obviamente. También subieron las tasas en pesos, en línea, digamos, y ahí el mercado está buscando el nuevo equilibrio. Pero si te referís al pico, yo creo que hubo un tema de overshooting provocado por la congestión. Es como que todos venían seguros de que no iba a llover, de repente, que ya venía hace unas cuantas semanas, ¿viste? Se venía hablando, de repente se consideró que la probabilidad de lluvia no era despreciable, entonces todos salieron a comprar paraguas que no habían comprado y el precio del paraguas. Cuando hablas de la probabilidad de lluvia, ¿te referís básicamente a que siga el crawling del 1%, Gabriel? No, me refiero a los cambios en el... Sí, incluido. Me refiero a los cambios en el régimen, digamos. La probabilidad de que haya cambios, que el propio Caputo... Hay un problema, ¿viste? Cuando vos tenés que hablar mucho tiempo de lo mismo sin decir nada,
a la larga terminás haciendo lío, porque te tenés que reinventar todo el tiempo lo que decís, pero sin aportar nada nuevo y te empezás a contradecir o se te empieza a escapar de más algo. Tal cual. Y me parece que lamentablemente a Caputo le pasó eso, estuvo casi 3 meses hablando del acuerdo con el fondo sin poder decir nada. Entonces, ya las últimas veces que habló del acuerdo con el fondo no fueron positivas. Recuerdo que fue llamativa esa entrevista de Laje, si no me equivoco, a la mañana, y eso puso muy nervioso al mercado, porque fue una entrevista que teóricamente la pide el Ministerio de Economía, y después hizo un poco de agua respecto tal cual lo que vos decís. Hablaba pero no hablaba, se le escapaba alguna cosita. Los montos. Esos días fueron más bien complejos. Bueno, muy bien, el panorama a nivel fondo está claro, Gabriel. Seguimos con el famoso superávit. ¿Todo eso va bien o cómo lo estás viendo? No, el superávit se sostiene, no está solucionado ni mucho menos, es un año exigente, digamos. La recaudación crece, pero también crece el gasto primario, digamos, el gasto primario se está recuperando, estás comparando contra niveles bajos del año pasado, entonces ahí hay una carrera entre gasto e ingresos, si querés, entonces lo que uno ve es que el superávit se sostiene, pero que es un poquito más bajo, digamos, que el del año pasado. Y eso está en línea con lo esperado, porque si vos te fijás, el mercado esperaba eso, pero para este año un superávit primario, pero más bajo que el del año pasado, también tomando en cuenta que es un año electoral, y quedarán para después las elecciones. O sea, está claro también que si vos querés seguir bajando el gasto primario para dar espacio a baja de impuestos, vas a tener que hacer reformas, ya vas a tener que hacer cosas explícitas, digamos, previsional, por ejemplo, que son cosas que el propio gobierno descartó para este año. En cuanto uno levantó la cabeza, ¿no? Hablando de reforma previsional, no se la cortaron por poquito, digamos, pero lo mandaron a callar. Gabriel, y a nivel, bueno, o sea, tenemos una etapa de Milei con una imagen súper positiva, a partir del tema Libra, pareciera que empieza un error no forzado y a haber ruido político. ¿Cómo crees que puede influir el ruido político en la economía o en las decisiones que se tomen de acá a las elecciones? Sí, lo de Libra, viste, es un evento difícil de evaluar, digamos, como el evento puntual. Lo que sí es cierto es lo que dicen ustedes, digamos. A partir de ese evento se fueron sucediendo otros y pareciera que ahora las piñas, o al menos algunas, entran, lamentablemente. Viste, es como las peleas, a veces te dicen en el barrio, cuando te entra una piña, después te empiezan a entrar varias. Pareciera que algo de eso hay. Pero bueno, el gobierno al fin y al cabo depende del mismo, digamos. Debería en ese caso minimizar los errores propios y lo que vos dijiste antes, con la imagen positiva que tienen, lo que deberían hacer es minimizar los errores propios. Lo que pasa es que es un gobierno que está acostumbrado a subir todo el tiempo la apuesta, ¿viste? No hace la plancha, entonces no está en su génesis, no está en su ADN, entonces es difícil que no se exponga a errores no forzados. Gabriel, De hecho, si querés... Perdón, avanza. No, una cosa interesante que va a haber esta semana vieron, tenemos menú por la licitación. Claro. Esa subida de apuestas constantes que ha tenido el gobierno en las últimas licitaciones era el tema del DLK. Si ahora esta licitación no te ofrecen un DLK, habiendo subido tanto la apuesta a las anteriores, va a ser una señal negativa. Todo lo vamos a leer como algo negativo, diciendo, che, ahora no ofreces un DLK. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, ahí tenés un ejemplo de eso, de subir todo el tiempo la apuesta. Cuando te viene saliendo todo bien, te juega a favor. Cuando te empieza a no salir tan bien, te empieza a jugar en contra. No para interpretarte, pero sí para aclararle, porque hay gente que no es tan del mercado, DLK son los bonos dólar linked, que están atados al valor del dólar. El gobierno hace, un mes que empezó a ofrecer, o un mes y medio, 2, no recuerdo, bonos dólar link. Lo que dice Gabriel es que si esta vez no lo ofreciera, bueno, la verdad se va a leer como algo bastante negativo. Vale destacar que no tuvieron en su momento demasiada demanda, ¿verdad? No, sé que las condiciones no eran las mejores, pero no hubo demasiada demanda. Claro, eso fue con lo que el gobierno subió la apuesta y lo interpretó como una señal de expectativa de evaluación inexistente, digamos. Dale, Oso, dale vos. No, te quería preguntar en este contexto, para si tenías una mirada sobre el mercado, o sea, cómo ves, si querés en el corto o mediano plazo, en el mercado en sí, o sea, los bonos, acciones, ¿cómo estás viendo Argentina?
Me parece que Argentina hizo como una depuración, si querés, durante el cierre del año pasado nosotros tuvimos una suba muy fuerte, montada en el triunfo de Trump, digamos, y lo que se pensó que eso explicaba e implicaba, digamos, y también montada en la expectativa que el gobierno iba a lograr salir del cepo en las condiciones que se lo venía planteando, digamos, con la competencia de los financieros al oficial. Me parece que en el arranque del año una depuración de esos supuestos, digamos, por eso tuvimos las caídas que tuvimos en los activos locales. Y me parece que, a mí me sigue pareciendo que las expectativas son positivas, digamos, pero digamos, hay que transitar el cambio de régimen. Los cambios de regímenes nunca son, digamos, fáciles, siempre hay incertidumbre, siempre hay volatilidad, pero si sostenemos el ancla fiscal y logramos, digamos, encarar la salida del cepo, digamos, más o menos satisfactoriamente, para mí es positivo todo para Argentina. Sinceramente, los precios de los ADR, como dicen mis colegas y mis socios que se dedican más al sistema financiero, ya hay acciones, no sé, Pampa, YPF, que vos decís, bueno, ya empieza a estar a precio esto para ir comprando a poco, sin apuro. Pero va a haber que transitar la incertidumbre previa, que para mí va a ser más que nada nominal, porque viene por el lado del tema cambiario, pero va a haber que transitarla. Hay un cambio de régimen en el medio, cambio de régimen que el gobierno en algún momento negó, si querés, como que parecería que nos podíamos mantener eternamente en este esquema y que ahora acepta, digamos, que va a cambiar el régimen, te lo dice Caputo abiertamente, o que va a ir cambiando, que es la apuesta de ellos a lo más gradual. Y va a haber que transitar eso, digamos, pero para mí las perspectivas, sobre todo para lo que es el equity local, son positivas, digamos. Gabriel, y el escenario mundial, porque pareciera ser que tampoco ayuda, digamos, con la volatilidad que estamos teniendo en los mercados internacionales desde la asunción de Trump, digamos. Sí, Trump está ahí navegando entre las promesas y lo que realmente puede hacer. Sobre todo con el tema tarifario y con el tema de la guerra en Ucrania. O sea, todos los análisis, ahí no voy a inventar nada, todos los análisis externos te dicen lo mismo, que vamos a un mundo con, en el corto plazo, más inflación, no necesariamente en el mediano largo, sí en el corto plazo, digamos, con un salto en el nivel de precios por el tema arancelario, por la guerra arancelaria, y con menos crecimiento, que la economía se va a desacelerar, digamos, en los próximos años, producto de esta nueva ronda de proteccionismo. Eso es lo que en principio, para mí, Trump está ahí viendo cómo flexibiliza un poco. De hecho, el viernes y ayer hubo de eso, y por eso también reaccionaron positivamente las acciones en Estados Unidos, que vienen muy golpeadas, digamos, y desacopladas al resto del mundo, porque Trump tiene eso, ¿no? Vos mirás los índices de Estados Unidos versus China y Europa viene positiva en el año, China ni te cuento, recontra positiva, y Estados Unidos viene para atrás. O sea que los que están perdiendo plata son los yanquis, los otros no. Y Europa tiene un efecto, ¿viste? Europa como que la despertó. Europa estaba como dormida, y todo este lío con Trump, el tema de la OTAN y demás, la despertó, sobre todo a los alemanes, con la modificación de las metas fiscales para el gasto de infraestructura y defensa, militar, y todos los... Es como que la despertó Europa, así que eso yo no me lo esperaba. Yo esa parte, sinceramente, yo me podía esperar a Trump proteccionista para que eso es lo divertido, esta derivada, digamos, de Europa despertándose, sobre todo en el lado fiscal, yo no me la esperaba, así que me parece recontra interesante, digamos. Claro, aparentemente esto lo despierta todo el acercamiento de Trump con Putin y el tema Ucrania, porque los corrió, digamos, del escenario político al menos. Entonces los tipos te dicen, bueno, acá nos tenemos que armar, y ahí arranca toda... De hecho, Macron también anunció un gasto en defensa infernal para el año que viene. Y Alemania, que entiendo yo que nombra nuevo canciller el año que viene, que no es menor ese tema tampoco. Bueno, ahí... Y Alemania
flexibilizando las metas, las reglas fiscales para poder hacer ese gasto en defensa e infraestructura, Tal cual. digamos, que es lo más emblemático. Tal cual. Y China jugando de calladito, ¿viste? China está calladito, juega detrás, va sumando, se va acercando a Europa, va buscando ahí a donde Trump deja heridos a ver si puede encontrar algún aliado. Sí, lo loco fue el destrato, si querés verlo así, de Putin con Trump, que es el alto en fuego. Dijo, no, bueno, acordamos un alto en fuego, y el otro día el tipo bombardeó todo, no le importa nada. Es increíble, digamos, porque quedó hasta mal parado Trump respecto de eso. Pasa que el alto fuego era recontra parcial, era más que nada en energía, digamos. Sí, bueno, ese es el problema que tiene Trump, de que, bueno, ahí hay algo parecido, si querés. A veces sube mucho la apuesta con lo que respecto a lo que quiere conseguir, después consigue menos, lo tiene que vender como más, y después la realidad lo acomoda de que no consiguió menos. Entonces, Exactamente. le termina jugando todo en contra, porque de hecho algo consiguió, pero le termina jugando en contra. Gabriel, y siguiendo en internacional, pero vamos a venir un poquito más cerca. Brasil, que a medida que baja la imagen de Lula, también te venimos teniendo un año bastante positivo en Brasil. ¿Cómo estás viendo Brasil? Eso lo hablé varias veces. Ahí Brasil empieza con el Ceban, el efecto Ceban, ¿no? La idea esta de que Lula se va, de que va a haber un cambio de gobierno, y eso de a poco te empieza a traccionar. También es cierto que Brasil, al igual que el resto de la región, el cierre del año pasado habían caído mucho. Y este año es a la inversa que Argentina, es el efecto inverso, digamos. Y ahora están recuperando. Pero sí, en el Brasil tenés eso, tenés un claro efecto Ceban, que le debería jugar a favor, digamos, en la medida que Lula y el PT se desgasten, ¿no? Sí, eso se venía hablando, por eso se veía la caída se buscaba, digamos, en la caída del cierre del año pasado cuál era el punto para entrar, hablando bien mal. Claro, el tema, esto ya vamos a nivel de inversiones y lo que hablamos en grupos y con clientes y demás, el tema que todavía es como un poco, pareciera ser un poco temprano, te podés comer una volatilidad muy grande en Brasil. Brasil está con un problema bastante importante de déficit, siguen subiendo la tasa, no sé si viste la semana pasada subieron de nuevo. Bueno, a nivel bursátil hablo, todavía podés tener mucho ruido durante este año, ¿no es cierto? Volatilidad vas a tener en todo el mundo, por lo que estamos hablando, hasta en Estados Unidos. O sea, este año de la volatilidad no te pareciera que no te salvás en ningún lado, digamos. Pero mirando Argentina, digamos, mirando, si no querés Brasil, mirando el resto de Latinoamérica, Chile o ILF en los ETF, fue un año, digamos, fue el principio de este año, mirando el spot con el diario del lunes, fue para salir de Argentina y tal vez comprar Chile y otros países de la región, incluido Brasil. Ibas a tener volatilidad, pero era con tendencia positiva, digamos. Totalmente. Acá te comiste la volatilidad con tendencia negativa. Totalmente. Bueno, Gaby, más o menos has dado un panorama casi completo. O sea, ¿usted tiene algo más que siempre saca alguna de la galera para Gabriel? No, la verdad que es bastante completo y rapidito. Sí, un capo. Gaby, un tema más que no lo hablamos, tema inflación, por favor, que aparentemente llegamos a un piso de la baja, aparentemente, al menos. ¿Cómo estás viendo próximo mes? Porque mucho más para adelante va a depender de qué pasa con el tema cambiario también, ¿no? Sí, a mí no me gusta hablar de pisos o techos, porque en realidad estos procesos no tienen nada de lineal, ¿viste? Se aceleraron los alimentos y eso hace que la tasa de inflación deje de bajar. Los alimentos se aceleran principalmente por dos razones: carne, que venía corriendo muy de atrás, que hay un tema de ingreso de la carne. Cuando cae el ingreso, la carne se atrasa respecto al precio. Cuando el ingreso se recupera, no se escucha bien ahora, Gaby. Les decía que cuando la carne tiene un tema de la ingreso alta, entonces cuando cae el ingreso adquisitivo de la gente se compra carne y el precio de la carne se atrasa respecto a los otros bienes. Y una vez que la carne está baja, el ingreso se empieza a recuperar, uno mira el precio del asado, el precio del cuadrito, lo que quiere. Gaby, no se te está escuchando bien ahora. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora no. Ahora no, Gaby, se nos fue Gabriel, se va la voz. Ahora escucha, hola, probando. Sí. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí, Gaby. Bueno, entonces, el precio de la carne, la elasticidad de ingreso alta, cuando el ingreso cae, el precio de la carne se atrasa, cuando el ingreso se recupera, como vimos
desde fines del año pasado, la carne recupera el terreno perdido y es lo que estamos viendo, digamos. Eso por un lado, y después tenés también el impacto de la baja de DEX sobre otro tipo de bienes como farináceos y aceites, digamos, que son los precios, los ajustes de precios relativos que falta hacer, ¿viste? Cuando te dicen, ya hicimos el ajuste de precios relativos. No, falta un montón de ajustes de precios relativos en un montón de lados. Y bueno, eso creo es lo que está contribuyendo a la reaceleración de los alimentos. Y eso hace que la tasa de inflación se mantenga encima del 2. Pero yo no sé si es un piso. No sé, para mí no es un piso. La inflación, mientras vos sigas teniendo el ancla fiscal y la remonetización de la economía se dé porque la demanda lo pide, digamos, vía canal de crédito, vía sector externo, la inflación tiene que ir a la baja, pero no es un proceso lineal. Nunca lo fue ni lo va a ser en esta oportunidad. Y en todo caso, la ansiedad del gobierno, que a veces apura con alguna medida tipo efectista por el lado del nivel de precios, le suma volatilidad, digamos, porque eso te juega a favor algún mes, digamos, que te hace que te dé más bajo, pero después los otros meses, si no lográs una medida parecida, te puede jugar en contra, porque no la tenés. Así que a la larga le suma volatilidad a ese proceso que ya de por sí no es lineal. Pero sí, parece que por un par de meses por lo menos se va a sostener arriba del 2. Pero después a la larga tiene que seguir bajando. Yo no entraría en pánico por eso. Gaby, dentro de los ajustes de precios relativos, ¿cómo está un precio muy importante que es el tema salarios dentro de la economía? ¿Nos contás un poquito? ¿Tenés algo? Sí, bueno, los salarios se siguen recuperando, van desacelerando en esa recuperación. Están volviendo, si querés, a los niveles del segundo semestre del 2023, que es mucho mejor que lo que tuvimos en el arranque del 2024, pero ya son niveles de salario real golpeados, digamos. Los máximos quedaron entre Cristina y Macri, digamos, y a partir de ahí fue todo para abajo. Para volver al primer semestre del 2023, que ya es un nivel bastante superior, falta bastante, digamos. Habrá que ver cómo se logra eso. Parecería que empiezan a desacelerar un poquito y estabilizarse en niveles del segundo semestre del 23. Las paritarias uno ve que en el arranque están más pesadas, el gobierno está más puntilloso, no quiere que se le vaya muy arriba tampoco del 1% mensual, entonces así para los salarios reales va a ser difícil seguir recuperando. Bueno. Vamos a otro tema que se habla bastante en la calle, tema dólar libre, que bueno, la brecha se empezó a subir nuevamente, parecía que aflojaba con el anuncio, o sea, después de esta semana que tuvimos de volatilidad, pero parecía que aflojaba después del DNU, digamos, y no aflojó tanto. ¿Cómo lo ves? Si después la discusión de la calle, dólar retrasado o no. O sea, cuando sube, sube el dólar y cuando baja estamos caros en dólares, ¿viste? Sí, la brecha ajustó, está en 20 o en torno al 20 o más cerca del 20 o alrededor del 20, como quieras decirle, todas esas posibles excepciones. No me parece un nivel ilógico de brecha, digamos, para el nivel de control de cambio que todavía tenemos. Era lógico que ajustara, al gobierno se le cayó mucho al cierre del año pasado, de la mano de eso, de la intervención en paralelo del propio triunfo de Trump, y después cuando le empezó a subir, intervino para que eso no pase, y ahora ya se le fue a 20. No me parece un nivel loco, digamos. Lo que pasa es que tal vez no le cierra al gobierno con la idea de unificar con el oficial, con los paralelos convergiendo al oficial, ¿no? Pero para el nivel de control de cambio que todavía tenemos, 20% de brecha no me parece una locura. Así que tampoco me parece tan loco, me parece que era lógico que ajustara. Y más con este ruido cambiario que tuvimos, digamos, más lógico todavía. Y respecto de lo otro, sí, a mí no me gusta, yo soy anti hablar de atraso cambiario, digamos. A ver, el contexto internacional está cambiando, está empeorando, digamos, está cambiando por la negativa, no por la positiva, con lo cual, incluso si el gobierno hubiera tenido razón a fin del año pasado, suponete que el tipo de cambio oficial era lo que tenía que ser y que va en equilibrio, lo cual tampoco estoy de acuerdo en ese tipo de acepciones, pero suponete que el gobierno tuviera razón y medio que el cambio en el contexto internacional le
le estaría corriendo el arco nuevamente. Así que a mí me parece que lo más lógico, si vos, o sea, yo coincido, por ejemplo, con Cavallo en que si hay un ajuste del tipo de cambio, ese ajuste del tipo de cambio tiene que ser la unificación y tiene que ser el último saltito, digamos. No puede haber nada en el medio, porque perdés credibilidad antes de unificar. Entonces, yo creo que no sería aconsejable no unificar al oficial, digamos, para no sobreexigirte. Después está la discusión de cuánto, digamos. Pero no es por decir si está atrasado o no está atrasado, es un tema de no exigirte demasiado luego en cuanto a flexibilidad de precios a la baja y capacidad de meter reformas, que el propio gobierno del corto plazo parece que políticamente no lo considera posible. Además hay un tema de secuencia, digamos. Vos no lográs hacer determinadas cosas y querés hacer otras. El gobierno te dice, no puedo abrir la economía hasta que no haga la reforma impositiva, o los industriales le dicen, no puedes abrir la economía hasta que no hagan la reforma impositiva, no puedes abrir la economía hasta que no hagan la reforma laboral. El gobierno te dice, no puedo hacer la reforma laboral, no puedo bajar los impuestos porque con una pierdo el ancla fiscal. Está medio como el huevo y la gallina, ¿viste? Que es primero. Ahí tenés un problema de secuencia. De ejecución de las políticas. Entonces, hasta que dado eso, digamos, ese problema de secuencia, también no me parecería prudente, esa es la palabra que no me salía, unificar a este tipo de cambio. Yo compraría margen, digamos, y ese margen lo tenés que comprar en el momento de la unificación. Bueno, seguramente lo que se está discutiendo en el fondo y con el fondo en este momento. Gaby, muchísimas gracias por esta gentileza nuevamente. Mucha audiencia, mucha gente del interior escuchando. Acá hay gente de Bragado, gente de Yerba Buena, Tucumán, gente de Pergamino, que nos hace muy feliz que nos escuchen en este programa federal, podemos decir. Gaby, bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Servido. Gracias. Haya clarificado algo. Sí, a la no confusión general. Totalmente. Agregaste mucho. Muchísimas gracias. Un abrazo. Osito, bueno, estimado amigo, un fenómeno, Gabriel, porque aparte fue conciso, concreto, granos, espectacular. Vueltas, y como espectacular. Y le digo que sigue todo verdecito por ahora, así que... Qué grande, Oso. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Le puedo tirar una, a ver, Argentina en el pre, si tenemos algo? A ver, tire. Igual ya sabemos cómo son esos pre. Que es medio fafa el pre. Medio mentiroso. Verde agua, pero bueno, en ilusiones. Verde agua compro, Oso. A ver si recuperamos aunque sea lo de ayer. Verde agua compro. Me parece muy bien. Bueno, Osito. Un placer viendo. esto, como siempre, ¿eh? Como siempre. Escúcheme, el lunes que viene lo espero acá. Y sí, Oso, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos que estar. Y bueno. Bueno, descansa. Vamos a ver si podemos sumar alguna novedad. Un abrazo grande, Osito. Se viene. Que esté muy bien. Y muchas gracias a todos por escucharnos. La verdad es un placer y un montón de audiencia hoy, Oso. Bueno, nos vemos un lunes que viene, misma hora, mismo lugar. Saludos a todos. Chao, chao.